Rol de la expresión de los genes. Continuamos, página 32. Ingeniería del ADN. Una de las consecuencias más destacadas de las tecnologías de ADN recombinante es la posibilidad de generar nuevas moléculas de ADN con cualquier secuencia. Por medio de la ingeniería del ADN, se puede sintetizar nuevas moléculas de ADN mediante el método del RCP o empleando sintetizadores automatizados de oligonucleótidos. La RCP puede usarse para amplificar cualquier segmento del genoma humano y para rediseñar sus dos extremos. Los sintetizadores automatizados de oligonucleótidos permiten producir con gran rapidez moléculas de ADN de hasta 100 nucleótidos de longitud. El investigador puede determinar completamente la secuencia de esas moléculas sintéticas de ADN. Se pueden conseguir moléculas de ADN de mayor tamaño combinando dos o más moléculas de ADN que posean extremos cohesivos complementarios, creados mediante la digestión con enzimas de restricción. Una aplicación importante de la ingeniería del ADN es la síntesis de grandes cantidades de proteínas celulares para uso médico. Las células humanas sintetizan la mayoría de las proteínas celulares en pequeñas cantidades, lo que dificulta su estudio y purificación. Sin embargo, gracias a la ingeniería del ADN es posible insertar un gen humano en un vector de expresión manipulado para que contenga un promotor muy activo. Al transfectar el vector a bacterias, levaduras, células de insectos o de mamíferos, se pone en marcha la producción de cantidades enormes de ARN mensajero del gen humano, con lo que se consigue sintetizar la proteína en grandes cantidades. Empleando estos vectores de expresión, se puede obtener una sola proteína que represente entre el 1 y el 10% de las proteínas celulares totales. La proteína puede purificarse fácilmente y usarse para estudios científicos o aplicaciones clínicas. Mediante la manipulación de vectores de expresión que contienen estos genes de especial interés, se han conseguido proteínas de utilidad médica como insulina humana, hormona de crecimiento, interferón y antígenos víricos para vacunas. Las técnicas de ingeniería de ADN permiten también resolver problemas de biología celular. Uno de los mayores desafíos en el campo de la biología celular es la identificación de las funciones biológicas de las proteínas producidas por un gen. Identificación de las funciones biológicas de las proteínas producidas por un gen. Utilizando técnicas de ingeniería del ADN, actualmente se puede alterar la secuencia de codificación de un gen para modificar las propiedades funcionales de la proteína que sintetiza o la región reguladora de un gen para alterar su patrón de expresión en la célula. Es posible modificar la secuencia de codificación de un gen con tanta sutileza que la proteína codificada presenta solo una o varias alteraciones en su secuencia de aminoácidos. A continuación se introduce el gen modificado en un vector de expresión y se transfecta al tipo de célula apropiado para analizar el funcionamiento de la proteína rediseñada. Con este método se puede analizar qué partes de la proteína son importantes para procesos fundamentales como el pliegue de la proteína, la actividad enzimática y las interacciones proteína-ligando. Animales transgénicos. La prueba definitiva para conocer las funciones de un gen consiste en expresar exageradamente dicho gen en un organismo y comprobar los efectos que se obtienen o suprimirlo del genoma y evaluar las consecuencias. Resulta mucho más sencillo expresar exageradamente un gen de interés que suprimirlo del genoma de un organismo. Para hiperexpresar un gen hay que construir el fragmento de ADN que codifica el gen que nos interesa, o transgen, mediante técnicas de ADN recombinante. El fragmento de ADN debe contener todos los componentes necesarios para una expresión adecuada del gen, incluyendo un promotor y una región reguladora que dirija la transcripción. Del tipo promotor que se utilice dependerá que el transgen se exprese en muchos tejidos o en un tejido determinado del animal transgénico. Por ejemplo, se puede lograr la expresión selectiva en el páncreas acinar, colocando el promotor de la amilasa en dirección 5 por encima de la secuencia de codificación del transgen. A continuación se introducen fragmentos de ADN del transgen en el pronúcleo masculino de un huevo fecundado utilizando técnicas de inyección microscópica. Generalmente el 2% al 6% de los embriones inyectados consiguen integrar el transgen en el ADN de su línea germinal. A continuación se investiga en los animales la presencia del transgen. El estudio de estos animales ha aportado datos muy importantes sobre las funciones de muchos genes humanos y ha permitido obtener modelos animales de trastornos humanos. Por ejemplo, los animales transgénicos manipulados para que hiperexpresen una forma mutante del gen del precursor de la proteína beta-amiloide, el gen APP, presentan cambios neurohistopatológicos similares a los de los pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Este modelo transgénico no solo confirma el efecto del gen APP en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, sino que sirve además de modelo para probar métodos de prevención o tratamiento para esta enfermedad. El uso de animales transgénicos tiene el gran inconveniente de que solo pone de manifiesto efectos dominantes del gen, ya que estos animales conservan todavía en su genoma dos copias normales del gen. Por consiguiente, resulta muy útil conseguir animales que no expresen ambas copias del gen estudiado.
animales anulados son mucho más difíciles de conseguir que los animales transgénicos, y para su obtención se necesitan técnicas de anulación de genes. Para anular un gen es importante modificar el gen de interés mediante la ingeniería del ADN para crear un gen sin capacidad funcional. A continuación se introduce este gen alterado en un vector y se inserta en líneas celulares germinales. Aunque la mayoría de los genes mutados se insertan aleatoriamente en uno de los cromosomas, es poco frecuente que un gen mutado reemplace una de las dos copias del gen normal mediante recombinación homóloga. Las células germinales con una copia del gen normal y otra del mutante originan animales heterocigóticos. Se pueden conseguir machos y hembras heterocigóticos y cruzarlos después para producir animales homocigóticos para el gen mutado. Es posible estudiar estos animales anulados para determinar qué funciones celulares tienen alteradas en comparación con los animales normales e identificar de ese modo la función biológica del gen investigado. La posibilidad de conseguir animales anulados que carecen de un gen normal conocido ha facilitado considerablemente el estudio de las funciones de genes específicos de los mamíferos. Interferencia del ARN. Dado que la mayor parte de los 30.000 a 40.000 genes humanos que codifican proteínas potenciales tienen funciones desconocidas, el estudio de su actividad biológica ha sido un campo de investigaciones muy intensos. La mejor forma de evaluar la función de un gen consiste en recurrir a la genética inversa, es decir, la supresión selectiva de la expresión de un determinado gen, e investigar las consecuencias biológicas. Hasta hace poco tiempo solo se disponía de unas pocas técnicas de genética inversa como la recombinación homóloga y las estrategias de oligonucleótidos antisentido. Cada una de estas tecnologías presenta importantes limitaciones, lo que hacía que los estudios de genética inversa fueran lentos y caros. Sin embargo, en 1998 Andrew Fire y Craig Mello desarrollaron un nuevo método muy potente que consiste en silenciar determinados genes mediante ARN de doble hebra, ARNDS, de minúscula DS. Para esta tecnología, conocida como ARN de interferencia, o sea ARNI, hay que sintetizar un ARNDS que sea homólogo del gen que se quiere anular. Una vez que el ARNDS es captado por las células, se divide en segmentos de ARN de 21 a 23 nucleótidos de longitud, denominados ARN de interferencia cortos, o sea ARNSI, por la acción de un complejo enzimático, Dicer RDE1, como en la figura 3.7, que dice interferencia del ARN. Con la ayuda del complejo Dicer, o sea Dicer, mayúsculas RDE-1, se procesa un fragmento alargado de ARN de doble hebra, ARNDS, para formar fragmentos cortos de interferencia, ARNSI. La hebra antisentido de ARNSI es utilizada por un complejo silenciador de interferencia del ARNI para dirigir la escisión del ARN mensajero, RNM específico, favoreciendo de ese modo la degradación del ARNM, RDE-1, ARNI-deficiente-1. Entonces vemos aquí una hebra, es el ARNDS, y vemos una molécula, el complejo Dicer-RDE1, que va a producir escisión de la ARNDS a un pedazo de ARNSI, y también mediante adiestramiento bariátrico va a conseguir la anulación del ARN mensajero. Ese es el paso 1. El ARN mensajero va a tener entonces una hebra antisentido, y esa hebra antisentido va a ser silenciada por el complejo silenciador de ARNI, dando como resultado el poli A. Esa escisión del ARN mensajero va a partirse en dos y va a ser la degradación del ARN mensajero. Por un lado, el poli A. La hebra antisentido del ARNSI se une al ARN mensajero atacado, consiguiendo su degradación mediante un complejo silenciador ARNI. Los últimos avances han permitido diseñar y sintetizar directamente el ARNI, así como insertar estos ARNI en vectores víricos. Esta tecnología no solo transformará los futuros estudios de análisis de la función de los genes, sino que permitirá usar ARNSI como terapia génica para silenciar la actividad de determinados genes. Señalización celular. El organismo humano está constituido por millones de miles de células que deben coordinarse para formar tejidos específicos. Tanto las células vecinas como las más alejadas influyen en el comportamiento de las células por medio de mecanismos de señalización intercelular. Mientras que la señalización celular normal garantiza la salud del individuo, las señalizaciones celulares normales pueden provocar enfermedades como el cáncer. Gracias a técnicas moleculares tan potentes, cada vez se conoce mejor los sofisticados mecanismos de señalización que utilizan las células de los mamíferos. En este apartado repasamos los principios generales de la señalización intercelular y analizamos los mecanismos de señalización de dos familias importantes de proteínas receptoras de la superficie celular. Dos familias señalizadoras de proteínas receptoras de la superficie celular.
Ligandos y receptores. Las células se comunican entre sí por medio de numerosas moléculas señalizadoras, como proteínas, péptidos pequeños, aminoácidos, nucleótidos, esteroides derivados de ácidos grasos e incluso gases disueltos como el óxido nítrico, el monóxido de carbono. Cuando una célula sintetiza y libera moléculas señalizadoras, estas pueden actuar sobre la célula señalizadora, esto se llama señalización autócrina, afectar a células vecinas, que es la señalización paracrina, y pasar a la circulación sistémica y actuar sobre células distantes, señalización endocrina. Las moléculas señalizadoras, también conocidas como ligandos, las moléculas señalizadoras. Estas moléculas ligandos se unen a determinadas proteínas denominadas receptores, expresadas en la membrana plasmática o en el citoplasma de las células diana. Al unirse con un ligando, el receptor se activa y genera una cascada de señales intracelulares que modifican el comportamiento de la célula. Cada célula humana está expuesta a centenares de señales diferentes procedentes de su entorno, pero está programada genéticamente para responder solo a determinados grupos de señales. Las células pueden responder a un grupo de señales proliferando, a otro grupo diferenciándose y a otro con su propia muerte. Por otra parte, células diferentes pueden responder al mismo grupo de señales con distintas actividades biológicas. La mayoría de las señales extracelulares está mediada por moléculas hidrófilas que se unen a receptores presentes en la superficie de las células diana. Receptores. Estos receptores superficiales se dividen en tres tipos, atendiendo al mecanismo de transducción que se emplea para propagar las señales en el interior de la célula. Los receptores acoplados a canales iónicos participan en la señalización sináptica rápida entre células excitables eléctricamente. Estos receptores forman canales iónicos con puertas que se abren o cierran rápidamente en respuesta a los neurotransmisores. Los receptores acoplados a proteína G regulan la actividad de otras proteínas de la membrana por medio de una proteína reguladora de la unión del trifosfato de guanosina, denominada proteína G10G. Los receptores acoplados a enzimas actúan directamente como enzimas o se asocian a alguna enzima. La mayoría de estos receptores son proteínas sinasas o se asocian a proteínas sinasas que fosforilan determinadas proteínas celulares. Los receptores acoplados a enzimas, hemos dicho, actúan directamente como enzimas o se asocian a alguna enzima. La mayoría de estos receptores son proteínas sinasas o se asocian a la proteína sinasa que fosforilan determinadas proteínas celulares. Algunas señales extracelulares consisten en moléculas hidrófobas de pequeño tamaño, como hormonas esteroideas, hormonas tiroideas, retinoides y vitamina D. Se comunican con las células diana difundiendo a través de la membrana plasmática y uniéndose a proteínas receptoras intracelulares. Estos receptores citoplasmáticos poseen una estructura parecida y forman la superfamilia de receptores intracelulares. Cuando se activan con un ligando, los receptores intracelulares penetran en el núcleo, se unen a determinadas secuencias del ADN y regulan la transcripción del gen antiguo. Algunos gases disueltos como el óxido nítrico y el monóxido de carbono actúan a modo de señales locales difundiendo a través de la membrana plasmática y activando enzimas intracelulares en la célula diana. El ácido nítrico se une a la guanil ciclasa, activándola e induciendo la síntesis del mediador intracelular monofosfato de guanosina cíclico, que MPC. Receptores de la proteína G. Los receptores acoplados a la proteína G constituyen la familia más numerosa de receptores superficiales celulares y median respuestas celulares a una gama muy amplia de moléculas señalizadoras, como hormonas, neurotransmisores y mediadores locales. Entre estos receptores se encuentran los receptores beta adrenérgicos, los receptores alfa-2 adrenérgicos y los receptores de glucagón. Posee una estructura similar con un dominio extracelular que se une al ligando y otro intracelular que se une a una determinada proteína G trimérica. Existen por lo menos 6 proteínas G triméricas diferentes de acuerdo con sus mecanismos de señalización intracelular. Cada una de ellas está formada por 3 cadenas polipeptídicas diferentes denominadas alfa, beta y gamma. Cuando se une al ligando, el receptor acoplado a la proteína G activa su proteína G trimérica, como en la figura 3.8, vía de señalización de los receptores acoplados a proteínas G. Vemos aquí los receptores acoplados a la proteína G en el citoplasma, la estructura de la molécula, y dentro encontramos los receptores, las subunidades alfa, beta y gamma. Y de ahí van a salir la adenil ciclasa, luego de esta el AMP cíclico y la proteína sinasa finalmente. Y por otro lado, la fosfolipasa C, la proteína sinasa y también el ion calcio. Los receptores activados inician una cascada de acontecimientos que amplifican la señal original. En primer lugar, el receptor activa una proteína G trimérica formada por las subunidades alfa, beta y gamma. Las proteínas G pueden activar la adenil ciclasa para que genere monofosfato de adenosina cíclico, AMP cíclico, o la fosfolipasa PLC.
para que libere el calcio intracelular. El AMP cíclico puede activar la proteína sinasa A, PKA, mientras que la PLC o el calcio intracelular puede activar la proteína sinasa C, PKC. Entonces decíamos que la proteína G trimérica activada modifica las concentraciones de una o varias moléculas señalizadoras intracelulares del pequeño tamaño, conocidas como segundos mensajeros. Dos de los principales segundos mensajeros regulados por los receptores acoplados a la proteína G son el monofosfato de adenosina cíclico y el calcio. El AMPC y el calcio. El AMPC es sintetizado por la adenilciclasa y puede ser degradado rápidamente por la AMPC fosfodiesterasa. El calcio intracelular se almacena en el retículo endoplasmático y se libera al citoplasma cuando llega la señal pertinente. Algunas proteínas G triméricas pueden activar la adenilciclasa, mientras que otras inhiben su actividad. La proteína G trimérica puede activar también la fosfolipasa C, que produce las moléculas señalizadoras necesarias para que el retículo endoplásmico libere calcio. La activación de la fosfolipasa C puede inducir también la activación de la proteína sinasa C, que pone en marcha una cascada de sinasas. Las variaciones en las concentraciones de AMP cíclico o calcio influyen directamente en la actividad de determinadas sinasas que fosforilan proteínas diana. El resultado final es una alteración de la actividad biológica de estas proteínas diana, que dan lugar a una respuesta biológica específica a la molécula señalizadora inicial. A pesar de las diferencias en los detalles concretos de la señalización, todos los receptores acoplados a las proteínas G utilizan una cascada muy compleja de mediadores intracelulares para amplificar considerablemente la respuesta biológica a las señales extracelulares iniciales. Receptores acoplados a enzimas. Los receptores acoplados a enzimas son una familia muy variada de proteínas transmembranosas con una estructura similar. Cada receptor posee un dominio extracelular para la unión al ligando y un dominio citosólico que tiene actividad enzimática intrínseca o se asocia directamente a una enzima. Los receptores acoplados a enzimas se clasifican atendiendo al tipo de actividad enzimática que emplean para la transducción intracelular de señales. Algunos poseen actividad como guanilciclasa y producen GMPC como mediador intracelular. Otros demuestran actividad como tirosina sinasa o se asocian a proteínas de la tirosina sinasa que fosforilan residuos específicos de tirosina en proteínas intracelulares para propagar las señales intracelulares. Por último, algunos receptores acoplados a enzimas poseen actividad como serina treonina sinasas y pueden fosforilar determinados residuos de serina o treonina para transducir las señales intracelulares. A la familia de los receptores de la tirosina sinasa pertenecen los receptores para los factores de crecimiento más conocidos, como el factor de crecimiento epidérmico, EGF. Ese es el factor de crecimiento epidérmico. Epidermic Growing Factor debe ser. El factor de crecimiento derivado de las plaquetas, PDGF, que debe ser Platelet Derivated Growing Factor. El factor de crecimiento fibroblástico, Fibroblastic Growing Factor, FGF. El factor de crecimiento hepatocelular, Hepatocellular Growing Factor, HGF. La insulina, el factor de crecimiento similar a la insulina 1, que es Insulin Growing Factor 1, IGF-1. El factor de crecimiento del endotelio vascular, VEGF, Vascular Endothelium Growing Factor. El factor estimulador de las colonias de macrófagos, Macrophage Colony Stimulating Factor, M-CSF. Estos receptores para factores de crecimiento desempeñan unos papeles cruciales durante el desarrollo normal y la homeostasia tisular. Por otra parte, muchos de los genes que codifican las proteínas de las cascadas de señalización intracelular activadas por las tirosinas sinasa de los receptores fueron identificados primero como oncogenes en células tumorales. Su activación incorrecta hace que una célula prolifere excesivamente. Al igual que los receptores acoplados a las proteínas G, los receptores de tirosina sinasa utilizan una compleja cascada de mediadores intracelulares para propagar y amplificar las señales iniciales, como la figura 3.9. Vía de señalización de los receptores de tirosina sinasa. Estos receptores son proteínas transmembranosas aisladas que forman un dímero al unirse al ligando. Los receptores activados se unen a distintas proteínas, SRC, SHC, SOS, GRB2, formando un complejo señalizador multiproteico. Este complejo proteico puede activar el RAS, que puede poner en marcha varias cascadas de sinasas. Una de las cascadas de sinasa incluye a los miembros del RAF, MEC, ERK, mientras que otra comprende las proteínas MEC, SEC y JNK. Entonces tenemos acá el citoplasma y los receptores de tirosina sinasa, ¿no? Como S y sus moléculas intracitoplasmáticas, SRC, SHC, GRB2, SOS, equivalentes a alfa, beta, gamma de la G. Y este se va a unir a la molécula unida al citoplasma RAS,
Para de ahí, del RAS va a producir dos caminos, el RAF y el MEC. El RAF va a convertirse en MEC y ERC, y el MEC va a convertirse en SEC y JNK. Al unirse con el ligando, el receptor de tirosina sinasa se dimeriza, lo que pone en marcha la actividad sinasa. La sinasa activada inicia un sistema intracelular de repetidores, comenzando por una fosforilación cruzada de residuos de tirosina en el dominio citoplasmático del receptor. A continuación, unas proteínas señalizadoras intracelulares de pequeño tamaño se unen a los residuos de fosfotirosina del receptor, formando un complejo señalizador multiproteico, desde el que la señal se propaga hasta el núcleo. Las proteínas RAS actúan como eslabones esenciales en la cascada de señalización. Eslabones esenciales. Una vez activadas, las proteínas RAS inician una cascada de fosforilización de serina treonina, que converge sobre las proteínas sinasa activadas por mitógenos como MAP. Las sinasas MAP activadas repiten las señales corriente abajo mediante la fosforilación de factores de transcripción, regulando la expresión génica. Como hemos mencionado anteriormente, las células humanas integran muchas señales extracelulares diferentes y responden con comportamientos biológicos tales como la proliferación, la diferenciación, la muerte celular programada. En las secciones siguientes revisaremos los mecanismos que regulan estos procesos biológicos tan importantes. Ciclo de división celular. Es el mecanismo fundamental por el que los organismos se propagan y mantienen una homeostasia tisular normal. Este ciclo es una sucesión organizada de procesos biológicos complejos que se dividen tradicionalmente en 4 fases diferentes, como vemos en la figura 3.10. Es un círculo con flechas concéntricas. Los mecanismos que regulan la progresión del ciclo celular en los mamíferos. El ciclo celular consta de 4 fases. G1, primer intervalo. Vamos a ponerlo de color amarillo. G1. S, síntesis. Vamos a ponerlo de color rojo. Síntesis de ADN. G2, segundo intervalo. Y M, mitosis. La progresión a través del ciclo celular está regulada por una familia muy conservada de serina treonina. Proteínas sinasas, compuestas por una subunidad reguladora, las ciclinas, y otra catalítica, las sinasas dependientes de ciclinas, CDK, sinasas dependientes de ciclinas. La progresión del ciclo celular puede ser inhibida por un tipo de reguladores conocidos como inhibidores de ciclinas sinasas y por la fosforilación de la proteína retinoblastoma, PRB. Entonces tenemos que a la mitosis viene la desfosforilación de PRB, que es fosforilación de la proteína retinoblastoma. Y me parece que esa es la última parte, porque, a ver, habíamos tenido, parece que es la última, sí, efectivamente, la desfosforilación de la proteína retinoblastoma. La ciclina AB más la CDK, que es la de sinasas dependientes de ciclinas, es antes. Y antes es la ciclina A, que es también una sinasa dependiente de ciclina 2. Y la ciclina E, que es una CDK2. Y aquí también hay una fosforilación de PRB, de la proteína del retinoblastoma. Las ciclinas D más la CDK4-6 es el inicio. Vamos a seguir. En la fase S, o sea, síntesis se replica el ADN, mientras que en la fase mitótica o M tiene lugar la división nuclear y la fisión celular. Los intervalos entre estas dos fases se denominan fase G1, G2. Esta G significa hueco, o sea, gap. Tras la división, las células entran en la fase G1, durante la que pueden recibir señales extracelulares y se determina si siguen adelante en la replicación del ADN o abandonan el ciclo celular. En este apartado revisaremos las proteínas que regulan la progresión de cada fase del ciclo celular y la forma en que controlan los puntos de control esenciales del mismo, del ciclo celular, o están mutadas o suprimidas en los tumores humanos. Regulación del ciclo de división celular por la ciclina, la sinasa dependiente de la ciclina y proteínas inhibidoras de las CDK.
La progresión del ciclo celular de los mamíferos a través de estas fases específicas está regulada por las sucesivas activaciones y desactivaciones de una familia muy conservada de proteínas reguladoras sinasas dependientes de las ciclinas, CDK. La activación de la CDK requiere la unión de una proteína reguladora, ciclina, y está controlada por la fosforilación positiva y negativa. La actividad de la CDK es inhibida por unas proteínas inhibidoras de CDK, CDK1. El complejo activo ciclina-CDK participa en la fosforilación de otras proteínas reguladoras del ciclo celular. Las ciclinas se clasifican atendiendo a sus similitudes estructurales. Cada ciclina demuestra un patrón de expresión específico de una fase del ciclo celular. Por el contrario, las CDK se expresan durante todo el ciclo celular. La ciclina, la CDK y la CK1 constituyen unidades reguladoras fundamentales de la maquinaria del ciclo celular. Puntos de control del ciclo celular. En las células en proceso de proliferación, la progresión del ciclo celular está regulada en dos puntos de control fundamentales: las transiciones de G1 a S y de G2 a M. La progresión entre el comienzo y la mitad de la G1 depende de la CD4 y CDK6, CDK4 y CDK6, que se activan al asociarse a una de las ciclinas del tipo D, como D1, D2 o D3. Para la progresión de la parte final de G1 y de la fase S debe activarse CDK2, regulada sucesivamente por las ciclinas E y A respectivamente. Para la transición de G2 a la fase M es esencial que la ciclina B active posteriormente la CDK1, o sea la CDC2. Existen dos familias de proteínas inhibidoras de CDK, la DIP, KIP y la INK. Las cuatro proteínas INK conocidas, P15 a la INK4B, P16 a la INK4A, P18 a la INK4 y P19 a la INK4D, se unen selectivamente e inhiben la CDK4, la CDK6 y siguen un patrón de expresión tisular específico. Los tres miembros de la familia CYP-KIP, P21 a la CYP1, P27 a la KIP1 y P57 a la KIP2, tienen en común un dominio aminoterminal que es suficiente para unirse a los complejos de ciclina CDK e inhibir la actividad de la sinasa asociada a CDK. Cada proteína de CYP-KIP puede inhibir todas las CDK conocidas. Uno de los objetivos fundamentales de la CDK de G1 es la proteína supresora del retinoblastoma, PRB, que pertenece a la familia RB de proteínas de bolsillo, PRP, P107, P130. En su forma hipofosforilada, las proteínas de bolsillo pueden secuestrar los factores de transcripción reguladores del ciclo celular, incluyendo los heterodímeros de las familias de proteínas E2F y DP. La fosforilación de PRB, primero por sinasas dependientes de la ciclina D y después por la ciclina ECDK2 durante la parte final de G1, da lugar a la liberación de E2FDP y la posterior activación de unos genes que participan en el comienzo de la fase S. Página 36. Oncogenes y genes supresores de tumores. Los genes que codifican las proteínas reguladoras del ciclo celular. Las proteínas reguladoras del ciclo celular sufren a menudo mutaciones durante las transformaciones neoplásicas. Si el gen mutado produce una neoplasia, recibe el nombre de oncogen y su contrapartida normal el de proto-oncogen. Se han identificado numerosos proto-oncogenes que generalmente intervienen en las señales estimuladoras de repetición entre los receptores de los factores de crecimiento y el núcleo. Cabe destacar la proteína señalizadora intracelular RAS, así como la proteína reguladora del gen ciclo celular ciclina D1. Basta la mutación de una sola copia de un proto-oncogen para inducir un aumento de la proliferación celular, uno de los signos distintivos del cáncer. También existen varios genes antiproliferativos que codifican proteínas como PRB, P15 y P16, que ejercen un control negativo sobre el ciclo de división celular. Así que son genes antiproliferativos. Estos genes suelen recibir el nombre de genes supresores de tumores, ya que impiden una proliferación celular excesiva y sin control. Estos genes quedan inactivados de algunas formas de cáncer, con la consiguiente pérdida del control sobre la proliferación. Sin embargo, a diferencia de los proto-oncogenes, para que se produzca la transformación maligna deben quedar suprimidas o inactivadas ambas copias de un gen supresor de tumores. Apoptosis. La proliferación celular debe compensarse con un proceso adecuado de supresión celular para mantener la homeostasia tisular. La muerte fisiológica de las células es una vía programada genéticamente y recibe el nombre de apoptosis.
Se ha asociado la apoptosis a distintas funciones fisiológicas como la remodelación de los tejidos durante el crecimiento, la supresión de las células envejecidas y que sufren daños genéticos imposibles de reparar, y el mantenimiento de la homeostasia tisular. En este apartado revisaremos las características biológicas y morfológicas de la apoptosis, así como la maquinaria molecular que controla este proceso. Características bioquímicas y morfológicas de la apoptosis. La apoptosis es un proceso fisiológico de supresión celular que contrasta con otra forma de muerte celular denominada necrosis. Es un proceso fisiológico de supresión celular, la apoptosis, que contrasta con otra forma de muerte celular denominada necrosis. La necrosis es una forma de muerte celular pasiva, que no consume trifosfato de adenosina y que requiere una lesión no fisiológica aguda, por ejemplo isquemia, lesión mecánica, o tiroxinas que destruya las membranas del citoplasma y las organelas y provoque hinchazón y lisis celulares. La lisis de las células necróticas liberan el contenido del citoplasma y las organelas al medio extracelular, lo que produce inflamación con necrosis y destrucción de los tejidos circundantes. Por el contrario, la apoptosis es una forma de muerte celular muy controlada que consume energía y está programada genéticamente. Las células apoptósicas experimentan la siguiente sucesión de cambios morfológicos y bioquímicos. 1. En la fase inicial de la apoptosis, las células experimentan una contracción del citoplasma y se despegan de las células vecinas. Una de las primeras manifestaciones bioquímicas de las células apoptósicas es la salida al exterior de la membrana plasmática de residuos de fosfatidilcerina. Se ha postulado que estos señalizadores intermedios podrían alertar a las células vecinas cuando se produce la apoptosis. La fase 2, la fase intermedia, se produce una condensación de la cromatina, con la formación de núcleos semilunares y la posterior fragmentación nuclear. Durante esta fase se activan las endonucleasas, que fragmentan el ADN en fragmentos de 180 y 200 pares de bases PB, del tamaño de internucleosomas. En la fase final de la apoptosis, las células empiezan a fragmentarse en vesículas discretas rodeadas de membrana plasmática, que recibe el nombre de cuerpos apoptósicos y son fagocitadas por células vecinas y por macrófagos, sin inducir una respuesta inflamatoria. La maquinaria molecular que regula la apoptosis puede dividirse en tres partes, como en la figura 3.11. 1. Señalización de la apoptosis por un estímulo. 2. Regulación por parte de factores pro y antiapoptósicos. 3. Puesta en marcha de la maquinaria ejecutoria. Estos procesos moleculares son los responsables de las características morfológicas y bioquímicas de la célula apoptósica. Vamos a ver la figura. La vía apoptósica de la muerte celular. Los mecanismos moleculares que intervienen en la apoptosis se dividen en tres partes. En primer lugar, los estímulos de la vía apoptósica son los daños sufridos por el ADN a causa de las radiaciones ionizantes o los quimioterápicos, como activación de P53, la activación de receptores de muerte como